Lawrence Welk vendió a los Estados Unidos una de las imágenes más limpias y cuidadosamente pulidas que jamás se hayan visto en televisión, un mundo lleno de burbujas flotantes, sonrisas constantes, música de champán y la reconfortante promesa de valores familiares entregados semana tras semana. Para millones de espectadores, su programa se sentía seguro, predecible, casi sin tocar por las complicaciones de la vida real. Era un lugar donde todo parecía ordenado, donde la armonía no era solo musical sino emocional, donde los problemas nunca existían de verdad. Pero cuando los investigadores empezaron a abrir sus archivos personales escarbando en cartas, contratos y registros que habían permanecido intactos durante décadas, empezó a surgir una historia muy diferente. Lo que encontraron no fue la narración sencilla y sana que se había difundido en las salas de estar estadounidenses, sino algo mucho más complicado y en ocasiones profundamente incómodo. Detrás de las luces brillantes y las actuaciones cuidadosamente escenificadas, se escondía un hombre capaz de tomar decisiones que contradecían la imagen que había construido con tanto esmero. Había constancia de que despidió a uno de sus cantantes más populares por lo que se describió como una necesidad visible, una decisión que suscitó silenciosas preguntas sobre el control y la imagen por encima de la compasión. Los documentos financieros revelaron un marcado desequilibrio entre su inmensa riqueza personal, estimada en unos 150 millones de dólares, y los modestos salarios pagados a los músicos que ayudaron a crear ese éxito, algunos de los cuales ganaban tan solo $110 a la semana. Y quizá lo más sorprendente de todo es que había indicios de que en un momento dado el programa había roto discretamente una barrera racial para después actuar como si ese momento nunca hubiera ocurrido, eliminándolo de la narración como si no encajara con la imagen que Welk quería conservar. Durante décadas, estas contradicciones permanecieron enterradas sin cuestionarse, ocultas tras la reconfortante ilusión que presentaba. Ahora los documentos que dejó atrás cuentan una versión de su vida que nunca quiso que el público comprendiera del todo. Para ver cómo se produjo ese contraste, hay que remontarse al principio a un lugar que no podía estar más lejos del pulido mundo que él crearía más tarde. Lawrence Welk nació un 11 de marzo, 1903, en Estrasburgo, Dakota del Norte, una comunidad pequeña y aislada marcada por la penuria y la tradición. La zona estaba poblada en gran parte por familias católicas de habla alemana que habían emigrado desde Odessa en el Imperio ruso huyendo de la persecución y la pobreza en busca de algo mejor. Sus padres Ludwig y Christiana Welk arrastraban esa historia, hablaban solo alemán en casa y se aferraban a las costumbres que habían traído del otro lado del océano. Como consecuencia, Lawrence creció sin inglés, yendo a la escuela ya en desventaja, recibiendo clases en un idioma que le resultaba extraño y confuso. Aunque había nacido en Estados Unidos, tenía la persistente sensación de estar fuera de lugar, de no pertenecer del todo al país que le rodeaba. La propia comunidad era cerrada, cauta, protectora de su identidad. La vida giraba en torno a la iglesia, la tierra y los ritmos de supervivencia. No había radio que los conectara con el mundo exterior, ni televisión que ofreciera distracción, solo la interminable extensión de la pradera y las rutinas de la vida en la granja. Para un niño, ese tipo de aislamiento podía resultar asfixiante, un mundo sin oportunidades ni escapatorias evidentes. Sin embargo, en el caso de Welk, forjó algo más fuerte, le enseñó a resistir. Le inculcó una tranquila determinación para seguir adelante, incluso cuando nada a su alrededor le sugería que el cambio fuera posible. Cuando finalmente aprendió a hablar inglés lo suficientemente bien como para dirigir bandas y dirigirse al público, el acento nunca le abandonó del todo. Permaneció una huella permanente de su lugar de origen, algo que llevó a todos los escenarios que pisó más tarde. Mucho antes de que Lawrence naciera, su familia ya había experimentado el tipo de penurias que definen la supervivencia. Cuando los Welks llegaron a Dakota del Norte, en 1892, se encontraron con condiciones que ponían a prueba los límites de la resistencia humana. Su primer invierno trajo ventiscas brutales y temperaturas que descendían hasta los 40 grados bajo cero. Sin un hogar adecuado, improvisaron un refugio volcando su carromato cubierto, apilando ladrillos de tepes sobre él y metiéndose dentro. 8 personas vivieron en ese espacio reducido durante semanas, dependiendo del calor corporal compartido para mantenerse con vida mientras el viento aullaba implacablemente en el exterior.
sobrevivieron a base de cecina congelada, escasas provisiones y la esperanza de que la primavera acabaría llegando. A su alrededor, otros no lo consiguieron, cayendo víctimas de la enfermedad, el hambre y el implacable entorno. Los Welks aguantaron cavando en busca de raíces, atrapando conejos y negándose a rendirse. Aquella historia se convirtió en parte de la identidad de la familia, transmitida no solo como historia, sino como lección. Incluso después de que construyeran una casa más permanente con ladrillos de barro, el recuerdo de aquel invierno nunca se desvaneció. Creó una profunda conciencia de lo rápido que podía desaparecer la seguridad y la creencia de que la supervivencia solo pertenecía a aquellos dispuestos a aguantar sin rechistar. Lawrence creció dentro de esa mentalidad, moldeado por ella mucho antes de que tuviera la oportunidad de cuestionarla. A los 10 años después de completar solo el 4º grado, abandonó por completo la escuela y se dedicó al trabajo agrícola. A partir de ese momento su vida se definió por el trabajo. Sus días comenzaban en la fría oscuridad ordeñando vacas antes del amanecer, para pasar después a una larga lista de tareas que exigían fuerza física y atención constante. Araba los campos con caballos inquietos, cortaba el trigo a mano, acarreaba agua desde fuentes lejanas, reparaba herramientas en la herrería y protegía al ganado de los depredadores. No había lugar para la ociosidad, no existía el concepto de ocio. Su padre era estricto, esperaba disciplina y esfuerzo en todo momento, y cualquier fallo se saldaba con consecuencias inmediatas. Desde fuera parecía una vida con pocas posibilidades de cambio, un camino que no llevaba a ninguna parte más allá de los límites de la granja. Con una educación limitada y un inglés deficiente, no había ninguna razón evidente para creer que alguna vez daría un paso más allá de ese mundo. Sin embargo, algo más estaba tomando forma bajo la superficie. El incesante trabajo forjó su cuerpo, pero también agudizó su mente, enseñándole persistencia, concentración y la capacidad de seguir adelante incluso cuando no había una recompensa visible. Mientras que otros podrían haber aceptado esa vida como algo fijo, Welk llevaba algo más silencioso, la sensación de que había algo más esperando más allá del horizonte. Uno de sus primeros y más vívidos recuerdos era ver a su padre tocar un viejo acordeón de pulsador en los bailes de granero, reuniones de granjeros tras largas jornadas de trabajo. El aire se llenaba de risas, movimiento y la energía bruta de la gente que se evadía brevemente de las exigencias de su vida. Una noche, cuando Lawrence era aún muy pequeño, su padre le dejó tocar el instrumento. Fue un momento insignificante, fácil de pasar por alto, pero le dejó una profunda impresión. El sonido, la vibración, la forma en que la música podía transformar un simple espacio en algo vivo, se le quedaron grabados. En aquel granero rodeado de polvo, sudor y la luz titilante de un farol, la música le pareció algo más que un entretenimiento. Le pareció una posibilidad. Después de aquello no pudo ignorarla. Experimentó con todo lo que encontraba, construyendo instrumentos improvisados, aprendiendo a base de ensayo y error, fracasando repetidamente pero sin rendirse nunca. La granja le había enseñado disciplina, pero la música le dio algo totalmente distinto. Le dio deseo. A medida que crecía, ese deseo se convirtió en un objetivo. Siendo adolescente, pidió a su padre un acordeón, para él solo una petición que tenía un enorme peso, dadas las circunstancias de la familia. El instrumento costaba $400, una cantidad que representaba una importante carga económica para la familia. Su padre no accedió de inmediato, sino que lo consideró detenidamente, comprendiendo tanto el coste como el compromiso que requeriría. Finalmente llegaron a un acuerdo que definiría el siguiente capítulo de la vida de Lawrence. A cambio del acordeón, trabajaría en la granja sin remuneración hasta que cumpliera los 21 años, y cada dólar que ganara con la música durante esos años volvería a la familia. Era un arreglo difícil que exigía sacrificio y paciencia, pero Lawrence lo aceptó sin vacilar. Cuando por fin llegó el acordeón, se dedicó por completo a él. Practicó sin descanso, soportando el dolor y la frustración, aprendiendo a base de repetición y pura determinación. Al mismo tiempo, empezó a tocar en eventos locales, escabulléndose para actuar en bailes, bodas y reuniones siempre que podía. Sus actuaciones no siempre eran refinadas, y su estilo aún estaba en desarrollo, pero había en él una energía que la gente notaba.
Era asequible, a veces tosco, pero lo bastante memorable como para que le volvieran a invitar. El dinero que ganaba volvía a casa cumpliendo su promesa, pero algo más ocurría bajo esa obligación superficial. Cada actuación, cada pequeño éxito ampliaba su sentido de lo que podía ser posible. El aplauso de una multitud, aunque fuera pequeña, hacía que los límites de la granja parecieran menos permanentes. Cuando llegó marzo de 1924 y cumplió 21 años, el acuerdo había seguido su curso. Había pagado su deuda no solo económicamente, sino a través de años de trabajo y disciplina. Ahora, por primera vez, su futuro le pertenecía por completo. Con poco más que su acordeón, una maleta desgastada y unos pocos dólares escondidos en el interior de su chaqueta, dejó atrás Dakota del Norte. No tenía un plan claro, una red de seguridad, ni siquiera un dominio sólido del idioma que se hablaba en los lugares a los que se dirigía. Lo que tenía era algo menos tangible, pero igualmente poderoso. Tenía resiliencia, voluntad de soportar la incertidumbre y la convicción de que la música podía llevarle más lejos que la vida que dejaba atrás. El camino no fue fácil. Dormía donde encontraba cobijo, tocaba para públicos reducidos y se enfrentaba al rechazo con tanta frecuencia como a la aceptación. Algunas noches le aplaudían, otras le ridiculizaban. Una vez, después de que una actuación saliera mal, estuvo a punto de ser expulsado por una multitud enfurecida, pero incluso en esos momentos no dio marcha atrás. La misma resistencia que se había forjado en la granja le llevó hacia adelante, empujándole a través de la humillación, el agotamiento y la duda, porque para entonces la elección ya estaba tomada. Volver a casa habría significado abandonar lo único que le había hecho sentir que pertenecía a algo más grande que la supervivencia. Y para Lawrence Welk eso ya no era una opción. No tardó en formar parte de grupos itinerantes y espectáculos baratos por todo el Medio Oeste, incluido un grupo de vodevil llamado Peerless Entertainers, donde un promotor decidió promocionarle con una mentira escandalosa, llamándole el mejor acordeonista del mundo. Lawrence sabía que era una tontería. Aún era torpe, aún tosco, aún hablaba un inglés chapurreado, pero la mentira le obligaba a elevarse. Las multitudes esperaban grandeza, así que practicó hasta que empezó a parecerse a lo que había estado fingiendo ser. Lo que empezó como una promoción desvergonzada se convirtió poco a poco en auténtica habilidad. Después de eso siguió moviéndose, liderando pequeños grupos con nombres desesperados destinados a llamar la atención en un mundo del entretenimiento abarrotado. Uno de los grupos se llamaba Lawrence Welk's Novelty Orchestra. Luego vinieron nombres como Hotsy Totsy Boys y Honolulu Fruit Gum Orchestra, cada uno de los cuales sonaba más raro que el anterior. Esos nombres no eran confianza, eran supervivencia. Buscaba trabajo como podía, intentando encajar en las tendencias, intentando que los bookers se fijaran en él, intentando seguir vivo en una época en la que la imagen a menudo importaba más que el talento. Los conciertos eran desiguales, el dinero escaseaba, y algunas noches acababan en vergüenza, pero paso a paso seguía construyendo. Un punto de inflexión llegó en 1924, cuando su pequeño grupo pasó por Yankton, Dakota del Sur, y se cruzó con What Next Radio. El director de la emisora los escuchó y los llamó para una audición en directo inmediata. Estaban polvorientos, cansados, mal preparados y sin blanca, pero tocaron de todos modos. El acordeón de Lawrence chirriaba su acento, enredaba las introducciones y, sin embargo, algo en el sonido conectaba con los oyentes. A los granjeros que sintonizaban en toda la región les gustaba lo que oían. Las llamadas llegaban, la emisora les ofrecía un trabajo de una semana, y esa semana se convertía en mucho más. Pues bien, N-X se convirtió en su base durante años. A través de la radio, Lawrence llegaba a la gente mucho más allá de los graneros y ayuntamientos donde había empezado. También conoció allí a Fern Renner, la mujer que se convertiría en su esposa. Ese accidente del tiempo lo cambió todo. En lugar de seguir siendo un músico errante, se convirtió en una figura regional con cada vez más seguidores. Con el paso de los años, Lawrence Welk fue aprendiendo una verdad importante: nunca iba a ganar sonando como los demás.
En los lugares donde las bandas de swing perseguían el calor y el ruido, él se inclinó por la pulcritud, la calidez y el orden. Luego, en 1940, cuando actuó en el Tryon and Ballroom de Chicago, uno de los locales de baile más respetados del país, esa diferencia jugó finalmente a su favor. Grandes nombres como Glenn Miller y Tommy Dorsey ya habían dominado ese escenario, y la banda de Welk parecía demasiado suave para un público acostumbrado a sonidos más grandes y atrevidos, pero él tenía una ventaja que otros subestimaban: creía en el control. Cada músico estaba entrenado, cada nota ensayada. El resultado era un sonido suave y pulido que hacía que los bailarines permanecieran en la pista. Durante esa carrera, una mujer le dijo que su música sonaba ligera y burbujeante como el champán. Lawrence no lo olvidó. Tomó aquel comentario pasajero y lo convirtió en una marca. Pronto su estilo tuvo un nombre: Champagne Music. Esa frase se convirtió en el centro de todo. Vestía a la banda con elegancia, daba forma al espectáculo con esmero, y se inclinaba plenamente por un sonido que parecía alegre, fácil y elegante. Mientras otros perseguían tendencias más nuevas y candentes como el bebop y el jazz experimental, Welk iba por otro camino. Se aferró a valses, polcas y melodías conocidas. Los críticos se rieron y le trataron como a un actor anticuado, pero él vio algo que ellos pasaron por alto. Mucha gente no quería ser desafiada, querían comodidad. Querían música que se sintiera segura, cálida y fácil de acoger en sus hogares. Al negarse a seguir la moda, dio a esas personas exactamente lo que buscaban. Esa elección también le ayudó durante los años de la guerra. La Segunda Guerra Mundial separó a muchas grandes bandas porque los músicos más jóvenes fueron llamados a filas. El grupo de Welk, con músicos más veteranos y asentados, se mantuvo unido con más facilidad que la mayoría. Mientras otros perdían impulso, él seguía trabajando. Permanecía en la radio, en la carretera y en el oído del público. Así que cuando terminó la guerra y el país anhelaba algo estable y familiar, Welk ya estaba allí listo para satisfacer esa necesidad. También entendía el dinero mejor que muchos artistas de su entorno. A finales de los 1940s, empezó a grabar para Decca y fue construyendo silenciosamente un valioso catálogo musical. Canción a canción, fue creando algo que seguiría dando ganancias mucho después de que terminara un solo espectáculo. Incluso su voz se convirtió en parte de la marca. Su cuenta atrás, ese famoso A1 y A2, le hizo reconocible al instante. Era sencillo, pero funcionó. Mucho antes de que la marca se convirtiera en la pulida máquina que es hoy Lawrence Welk, ya había empezado a convertirse él mismo en una. Entonces se produjo el salto que cambió su vida una vez más. A las 1951, el trabajo en directo con grandes bandas estaba desapareciendo, y Welk hizo un arriesgado traslado al oeste, a Los Ángeles. Hizo las maletas con su banda de 22 músicos, cruzó el país en coche, y se arriesgó con la televisión cuando muchos músicos aún lo consideraban un truco. La KTLA le ofreció un programa semanal en directo desde el Aragon Ballroom de Venice Beach, pero había un truco: él mismo tenía que pagar parte del coste de la filmación. Eso significaba arriesgar sus propios ahorros en algo no probado. Lo hizo de todos modos. El espectáculo comenzó en mayo, una vez, 1951, y la respuesta llegó rápido. El público local se agolpaba para bailar, los telespectadores enviaban montones de cartas, y su estilo limpio y alegre encontró una audiencia televisiva devota. Durante 4 años construyó ese seguimiento local, mientras la industria a su alrededor cambiaba y luchaba por sus propias luchas de poder. Entonces, en 1955, ABC le dio una plataforma nacional. Bajo el título Dodge Dancing Party, su alcance se disparó. De repente, millones de telespectadores de toda América veían al mismo chico de granja que una vez había luchado en la escuela sin saber inglés. A partir de ahí, el ascenso fue enorme. A su público le encantó la sonrisa, el acento, el ritmo tranquilo, la banda pulida y la sensación de que su mundo permanecía ajeno al ruido y al caos. Llegaron patrocinadores. Se vendieron discos. A finales de 1950s y principios de 1960s, no solo presentaba un exitoso programa de televisión, sino que también publicaba álbumes de grandes éxitos.
Su versión de Calcuta alcanzó el número 1 en 1961, Winchester Cathedral se convirtió en otro gran éxito. Mientras el rock and roll dominaba los titulares, Welk construyó un reino diferente. No perseguía la rebelión juvenil, sino que servía a gente que quería orden, melodía y modales. Incluso las burbujas se convirtieron en parte de la imagen. Lo que empezó como un truco visual barato se convirtió en una de las partes más famosas de su programa, ayudando a crear esa ilusión brillante y flotante de alegría que los espectadores esperaban cada semana. Cuando Alice Long entró en el Lawrence Welk Show en 1955, algo cambió de inmediato. El programa ya había encontrado su público, pero Alice le dio una nueva chispa. Tenía un cálido encanto tejano, una confianza fácil y una rica voz cantante que hacía que la gente se detuviera y prestara atención. En poco tiempo los espectadores la conocían por un nombre que lo decía todo sobre cómo se la veía en pantalla. Semana tras semana las familias la veían de pie junto a la orquesta de Welk, elegante y pulida, casi como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Pero esa misma popularidad conllevaba un problema. Cuanto más quería la gente a Alice, más tenía que ver Lawrence Welk cómo otra persona se convertía en una de las principales razones por las que la sintonizaban. Y para un hombre que construyó todo su mundo televisivo en torno al control, eso nunca iba a ser fácil. Esa tensión permaneció oculta durante un tiempo, y luego un pequeño momento la convirtió en un escándalo. En 1959, Alice apareció en escena con un vestido algo más corto de lo habitual. Mientras bailaba con un niño invitado se le veía la rodilla. Fue un momento inofensivo. Aún así, Welk reaccionó con una ira desproporcionada en relación con lo que se había visto realmente. Luego vino la explicación pública y sonó tan extraña que solo empeoró las cosas. Dijo: su rodilla se veía demasiado, y esa tarta de queso no encaja en nuestro programa. Incluso para los estándares de la televisión de 1950 parecía absurdo. Los espectadores no podían creer que una mujer hubiera sido despedida por algo tan inocente. Una vez difundida la noticia, la respuesta fue feroz. La gente acusaba a Welk de hipocresía, mezquindad y crueldad. El hombre de voz suave que se vendía a sí mismo como el guardián de los valores familiares, de repente parecía alguien que utilizaba la moralidad como un arma, y eso, según muchos de los que conocían la historia, era exactamente lo que había ocurrido. En realidad el problema no era el vestido de Alice, sino el dinero y la autoridad. Tras 4 exitosos años en el programa, Alice había pedido un aumento. No era una demanda escandalosa, sino una modesta petición de una de las estrellas más reconocidas del programa. Pero Welk tenía fama de negarse a renegociar al alza. Para él aquella petición era algo más que una discusión de negocios, parecía un desafío. Así que en lugar de admitir que la disputa tenía que ver con la paga, la convirtió en una cuestión de decencia. En un solo movimiento protegió su propia imagen, castigó a Alice y le echó la culpa a ella. Fue una decisión fría y funcionó a corto plazo solo porque el público recibió una historia más limpia que la verdad. Sin embargo, la verdad salió a la luz y las reacciones no se hicieron esperar. Los fans escribieron cartas de indignación a ABC. Algunos se pusieron en contacto con patrocinadores. Otros criticaron a Welk en programas de radio y en conversaciones públicas. Personas de toda condición hablaron porque veían lo que había ocurrido. Una mujer con talento y gracia había sido humillada por casi nada. Corrió el rumor de que la ABC estaba alarmada y que si los índices de audiencia bajaban, la cadena podría actuar. Fue entonces cuando Welk se dio cuenta de lo mal que había juzgado la situación. Al parecer se puso en contacto con Alice en privado y le pidió que volviera. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Ella escuchó, pero se negó. No iba a volver con un hombre que la había avergonzado públicamente, solo para recordar a todo el mundo quién tenía el poder. Esa negativa importaba. En los silenciosos círculos de Hollywood, daba a su historia un final diferente. Había perdido el programa, pero había conservado su dignidad. Después de aquello, Alice Long nunca volvió al lugar que la había hecho famosa. Se alejó de la televisión nacional, pero no desapareció del todo. Se labró una carrera más tranquila actuando en Texas y en salones de Las Vegas, lejos de los antiguos focos, pero respetada.
rechazó ofertas de reunión y dejó claro que ya no era la dama del champán de Welk. Y con el tiempo su historia adquirió un significado más profundo. Ya no se trataba solo del cotilleo de un viejo programa de variedades, sino de una advertencia sobre lo que la televisión temprana podía hacer a las mujeres que se volvían demasiado visibles, demasiado exitosas o demasiado difíciles de controlar. Luego vino el triste final que hizo que toda la historia se sintiera aún más pesada. En 1981, Alice murió joven de esclerodermia, una rara enfermedad autoinmune. Para entonces el llamado escándalo de la rodilla ya se había convertido en folclore televisivo. Pero detrás del folclore había algo real: orgullo, imagen, poder y el coste de defenderse. Esa necesidad de control no se limitaba a un cantante. De hecho, recorría gran parte del mundo de Lawrence Welk. En la pantalla parecía bastante inofensivo. Tenía su acento marcado, sus modales cuidados y su pulida idea de la música de champán todo burbujas y sonrisas. Sin embargo, detrás de esa imagen amable, había un perfeccionista que esperaba una obediencia total. Más tarde los músicos describieron el ambiente de su orquesta como tenso bajo la alegre superficie. Había normas de comportamiento, normas de apariencia, normas de actuación. Nada de escándalos, nada de alardes, nada de llegar tarde. Ninguna persona debía eclipsar la máquina que había construido. En las 1960s, Welk era más que un líder de banda. Era una potencia televisiva por derecho propio, que vendía pureza a Estados Unidos al tiempo que mantenía un control muy firme sobre todos los que estaban a sus órdenes. Ese escenario es lo que hace tan llamativo el ascenso de las hermanas Lennon. Cuando Diane, Peggy, Kathy y Janet aparecieron por primera vez en el programa de Lawrence Welk en 1955, América se enamoró de ellas casi de inmediato. Parecían las hijas ideales de la época. Eran dulces, cercanos, talentosos y sanos exactamente como la televisión quería. Sus armonías eran firmes, sus sonrisas se sentían naturales y la imagen de su orgulloso padre William Lennon, velando por ellos, no hacía más que profundizar la conexión que el público sentía. La fama no tardó en llegar. Un día, eran cantantes de una iglesia local y al siguiente estrellas nacionales. Les llovían las cartas y las multitudes los reconocían en todas partes. Sus vidas cambiaron rápidamente, pero su familia seguía intentando mantener los pies en la tierra. Y mientras el público veía inocencia y alegría, algo mucho más oscuro ya había empezado a formarse al borde de esa fama. El peligro llegó en forma de un hombre llamado Chet Young. No era solo un fan entusiasmado que se dejó llevar. Era un antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas que había caído profundamente en la enfermedad mental y el delirio. Tras ver a las hermanas Lennon en televisión, se convenció de que él y Peggy Lennon estaban casados espiritualmente. Esa creencia no era una fantasía pasajera. Se hizo más fuerte y más extraña. Escribió cartas. Se puso en contacto con el presidente Lyndon Johnson y le pidió permiso al gobierno para casarse con Peggy. Cuando la realidad se negó a cooperar, su obsesión se volvió hacia alguien a quien veía como el obstáculo. En su mente, William Lennon se interponía entre él y el futuro que había inventado. Así que Young empezó a observar a la familia más de cerca. Seguía las rutinas, estudiaba los horarios y poco a poco pasó de la fantasía a la planificación. Entonces, el 12 de agosto de 1969, ese plan se hizo realidad. Exactamente a mediodía, Chet Young se acercó a William Lennon en el aparcamiento de un campo de golf donde jugaba a menudo. William estaba allí en medio de un día normal, hablando y sonriendo como de costumbre. Young se acercó, sacó un revólver y le disparó a quemarropa. William Lennon murió casi al instante. Más tarde, la policía encontró una escalofriante pista en el apartamento de Young, un sobre con una fotografía de William Lennon, una pistola dibujada a mano, apuntándole a la cabeza y las palabras High Noon escritas debajo. Era el tipo de detalle que convertía un asesinato en algo aún más inquietante, porque mostraba cuánto tiempo llevaba ese momento tomando forma en la mente de Young. El daño no terminó con una muerte. William Lennon dejó una hija, entre ellas las 4 que la nación ya conocía también. El asesinato destrozó a la familia de una forma que el público nunca pudo ver del todo. 2 meses después,
Chet Young utilizó la misma pistola para suicidarse. Las hermanas Lennon intentaron seguir adelante. Continuaron actuando e incluso lanzaron su propio programa de televisión, pero ya nada era lo mismo. Las canciones seguían ahí. Las sonrisas seguían ahí. El público seguía viendo las mismas caras conocidas, pero detrás de esos rostros había dolor, miedo y una herida permanente. Se convirtió en una de las historias más oscuras vinculadas a la era del entretenimiento familiar y puso al descubierto algo doloroso de la fama. La admiración puede parecer inofensiva desde la distancia hasta que una persona la convierte en obsesión. Reis aportó otra tensión silenciosa al mundo de Welk, aunque esta historia se desarrolló de forma muy diferente. En 1964, Arthur Duncan se incorporó al Lawrence Welk Show e hizo historia como el primer artista negro habitual en un programa de variedades de la televisión nacional. Debería haber sido un gran momento cultural, pero el programa nunca lo enmarcó así. No hubo grandes discursos ni anuncios audaces, ni un reconocimiento real de lo que significaba su presencia. Welk lo presentó como el hombre que mantenía vivo el claqué, lo cual era cierto pero solo en parte. Arthur Duncan también estaba cruzando una barrera racial en uno de los programas familiares más cuidadosamente controlados de Estados Unidos. Permanecía sonriente ante un público mayoritariamente blanco, dentro de un reparto mayoritariamente blanco, mientras el programa evitaba cuidadosamente hablar de la barrera que había roto. Para entender por qué ese silencio era importante, conviene remontarse a una década antes. Arthur Duncan llegó por primera vez a la televisión nacional en 1954, en el Betty White Show. Esa oportunidad en sí fue notable porque se produjo durante un periodo de profunda segregación en la radiodifusión estadounidense. Betty White lo puso en antena de todos modos. La reacción de algunas partes del país, especialmente del segregado sur, fue inmediata y fea. Los telespectadores enviaron cartas airadas. Las emisoras fueron amenazadas con boicots. La presión era clara: retiren al artista negro o aténganse a las consecuencias. Betty White se negó. Su respuesta se hizo famosa por una razón. Dijo: «Lo siento, pero se queda. Vivir con ello». Fue una postura audaz y le costó caro. Poco después el programa fue cancelado. La NBC nunca dijo abiertamente que la cancelación se debía a que Arthur Duncan seguía en el programa, pero muchos conocedores creían que esa era la verdadera historia. Los afiliados del sur estaban nerviosos. Los patrocinadores preocupados por el dinero. Los ejecutivos tuvieron que elegir entre el principal y el beneficio, y eligieron el beneficio. Esa decisión hizo algo más que poner fin a un programa. Dijo a los artistas exactamente a qué atenerse. El talento solo podía llevarte hasta cierto punto si tu presencia molestaba a la gente equivocada. Por eso el posterior paso de Duncan por Welk tuvo tanta importancia. Aunque se tratara de un modo tan apagado, ya había pagado una vez un precio por el mero hecho de aparecer en pantalla. Así que cuando llegó al programa de Lawrence Welk, entró en un lugar que le ofrecía trabajo fijo y exposición nacional, pero no pleno reconocimiento. A Welk le gustaba alabar su habilidad, pero rara vez reconocía lo que Arthur Duncan representaba más allá de su baile. Era una situación extraña. Duncan era visible cada semana, y al mismo tiempo se le trataba como si uno de los hechos más importantes sobre él tuviera que permanecer en secreto. Durante casi 20 años siguió adelante. Bailó, sonrió, hizo reverencias y ofreció actuaciones impecables mientras lidiaba con los prejuicios de los espectadores y a veces de la gente que le rodeaba. No se convirtió en un luchador público. Simplemente se quedó y siguió actuando. A su manera, esa resistencia se convirtió en su propia declaración. Cuando el programa terminó en 1982, mucha gente aún no comprendía del todo lo que había hecho, pero la historia le ha alcanzado desde entonces. No era un simple bailarín de claqué en un programa de variedades, era un rompedor de barreras que llevaba la carga en silencio. Entonces llegó el momento en que incluso el propio Lawrence Welk fue apartado. En 1971, ABC canceló el Lawrence Welk Show y la decisión dejó atónitos a millones de personas. El programa seguía siendo uno de los de mayor audiencia de la cadena.
El problema desde el punto de vista de la cadena era la audiencia. Los anunciantes creían que los telespectadores eran demasiado mayores. La ABC quería gente más joven, telespectadores de ciudad, y el tipo de público que los ejecutivos pensaban que representaba el futuro. El estilo limpio y anticuado de Welk desentonaba con el ambiente cultural de los primeros 1970. La música rock sonaba más fuerte. La televisión era cada vez más aguda y cínica. Para la gente que tomaba las decisiones en las oficinas, Welk parecía cosa del pasado. Pero Welk no respondió como lo habrían hecho la mayoría de los veteranos de la televisión. No se retiró en silencio, ni aceptó que le dijeran que su tiempo había terminado. Creó su propia productora, la Lawrence Welk Organization, y empezó a ponerse en contacto con las televisiones locales. A finales de 1971, más de 200 cadenas habían firmado acuerdos de sindicación. En la práctica, Welk había construido su propia red de televisión paralela en torno a su propio programa. Financió la producción y se encargó de la distribución. Negoció la publicidad. Fue un movimiento extraordinario para la época, especialmente para alguien a quien la mayoría de los críticos tachaban de anticuado. Sin embargo, eso es precisamente lo que lo hizo tan eficaz. Mientras las cadenas perseguían a los jóvenes, Welk perseguía directamente a su audiencia. Y entonces llegó el resultado que nadie esperaba: la versión sindicada del Lawrence Welk Show no se hundió. En muchos mercados incluso superó a los programas de la cadena que lo habían sustituido. Los aficionados que supuestamente habían perdido importancia demostraron que seguían ahí, que seguían siendo leales y que estaban dispuestos a seguir a Welk donde quiera que fuera. Lo que parecía un rechazo se convirtió en una demostración de hasta qué punto los ejecutivos de la televisión habían malinterpretado al país. Muchos telespectadores seguían queriendo comodidad, rutina y entretenimiento familiar, y Welk lo había entendido antes que las cadenas. Su éxito también coincidió con algo más grande que estaba ocurriendo en la televisión de la época. How, otro programa desechado por los ejecutivos de las cadenas durante la purga rural, también encontró nueva vida en la sindicación. Juntos, estos programas se convirtieron en la prueba de que existía un público enorme fuera de los gustos de las salas de juntas de las cadenas. Algunos fans incluso bromeaban sobre ello como una especie de contrarrevolución. Debajo del humor había un cambio real. La sindicación se había convertido en una alternativa seria. Las grandes cadenas ya no tenían el control total sobre lo que sobrevivía. Welk y otros habían demostrado que un programa podía ser expulsado de un sistema y seguir prosperando en otro. Lo que hace ese giro aún más interesante es que Welk ya se había preparado para la vida más allá de los jefes de la televisión. En 1970, incluso antes de que ABC hiciera su movimiento, compró discretamente 1000 acres en Escondido, California, por $3,2 millones. Allí construyó Lawrence Welk Village, un complejo turístico, un campo de golf y una comunidad de jubilados. No se trataba de un proyecto secundario, sino de otra fuente de ingresos, otra capa de independencia, otra señal de que el líder de la banda de voz suave era también un astuto hombre de negocios. Por eso, cuando la cadena lo despidió, no era un artista desamparado que luchaba por sobrevivir. Ya había construido salidas, respaldos y un futuro. De hecho, cuanto más se analiza la carrera de Lawrence Welk, más claros se vuelven sus instintos empresariales. En televisión proyectaba modestia y sencillez. Fuera de la televisión, estaba acumulando una gran fortuna. Mientras muchos de los músicos de su programa ganaban unos $110 a la semana, Welk estaba creando un imperio valorado en unos $150 millones. Controlaba los derechos musicales, poseía sellos discográficos e invertía en bienes inmuebles. Tenía intereses editoriales y empresariales que mucha gente de su entorno apenas comprendía. Esa distancia entre la imagen y la realidad es una de las cosas más sorprendentes de él. El amable presentador que hablaba de valores familiares fue también una de las figuras más ricas de la televisión, lo que hace que sus comienzos parezcan aún más dramáticos. Lawrence Welk empezó su vida en una casa de adobe en Dakota del Norte, con suelo de tierra y sin agua corriente. Nació en el seno de una familia de inmigrantes de habla alemana y no aprendió inglés hasta los 20 y pocos años. El acordeón que su padre trajo de Europa era una de las pocas fuentes de entretenimiento que tenía la familia. Desde ese duro comienzo rural,
escaló hasta la fama nacional, la riqueza y una red de negocios que se extendía mucho más allá de la música. La distancia entre esos dos mundos es enorme, pero ayuda a explicarlo. Conocía la pobreza, conocía la inseguridad, sabía lo que significaba construir despacio. Tal vez por eso, una vez conseguido el control, lo guardó con tanto celo. La villa de Lawrence Welk, en Escondido, se convirtió en el símbolo más claro de lo lejos que había llegado ese viaje. Era más que un proyecto de desarrollo. Era una especie de monumento físico a su marca. Los aficionados podían retirarse allí y vivir dentro del mundo que su programa había creado. Había campos de golf, villas, teatros y el mismo ambiente pulido que había definido su imagen televisiva. Aportó dinero, reforzó la posición económica de su familia y extendió su influencia mucho después de que la televisión semanal dejara de ser el centro de su vida. Mucho antes de que se hablara despreocupadamente de marcas de famosos e imperios de estilo de vida, Welk ya había construido uno. Por eso, cuando se jubiló en 1982, no se limitó a desvanecerse en la vejez, sino que cambió de funciones. Desde su casa de Santa Mónica, siguió supervisando complejos turísticos, derechos musicales y acuerdos de sindicación. Para los vecinos podía parecer un apacible abuelo que jugaba al golf y disfrutaba de una apacible rutina. Pero tras esa imagen corriente se escondía un hombre que seguía gestionando una de las vidas posteriores más tranquilas y rentables del mundo del espectáculo. Incluso después de su muerte el 17 de mayo de 1992, esa estructura se mantuvo. Sus archivos se conservaron en la Universidad Estatal de Dakota del Norte y en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Sus reposiciones siguieron emitiéndose. Sus derechos e intereses comerciales siguieron produciendo valor, y ese puede ser el giro final de la historia de Lawrence Welk. En 1971, los ejecutivos de las cadenas le habían apartado porque pensaban que era demasiado viejo, demasiado anticuado, demasiado alejado del futuro. Sin embargo, décadas después, su programa seguía vivo en la televisión pública, seguía atrayendo espectadores, seguía demostrando que una imagen cuidadosamente construida puede durar más que el momento que la creó. Lawrence Welk vendió a Estados Unidos un mundo de burbujas, sonrisas y melodías limpias. Detrás de ese mundo había decisiones difíciles, intérpretes heridos, silencio racial, control, despiadado, brillantez empresarial y un instinto de supervivencia que nunca le abandonó del todo. El espectáculo parecía como si la historia que había detrás no lo fuera, y quizás sea precisamente por eso, por lo que aún perdura.